Saludos lectores del Listín Diario, bienvenido a lo que será la primera entrevista con una de las candidatas ya. Virginia, yo creo que la primera pregunta debe de ser, y excúsame por empezar así, es ¿por qué ahora aspirar a una candidatura? Quizá yo creo que está de más decir tu resumen, aunque si tú lo haces las reseñas perfecto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este instante aspirar? Y bajo un partido que, si bien ya existía, acaba de desfuncionarse de otro, de decir de otra manera, que acaba de salir de Alianza País y obtener nuevamente su personería jurídica. ¿Por qué salir ahora y en este contexto? Yo creo que la República Dominicana, Javier, necesita un nuevo liderazgo político. Y a veces se dan esas situaciones en las que uno dice, si no ahora, ¿cuándo? Y si no nosotras, ¿quiénes? Y yo creo que eso es un poco lo que me motiva a asumir esta candidatura presidencial. Yo llevo 10 años trabajando en política, en Opción Democrática, que es un proyecto de construir otro partido político en República Dominicana, una herramienta que le sirva a la ciudadanía para llegar al Estado e implementar esas transformaciones que nos van a permitir vivir en una mejor República Dominicana. Ha sido muy difícil, llevamos 10 años aprendiendo, teniendo experiencias, construyendo, pero 2024 será la primera elección en la que podremos participar como Opción Democrática en la boleta. En las dos elecciones pasadas, por limitaciones del sistema electoral en que tenemos, no pudimos participar como Opción Democrática. Sí participamos, como tú mencionaste, en el 2020 en fusión con Alianza País, y ahí logramos esa diputación que logramos para José Horacio Rodríguez, nuestro diputado, a través de una campaña ciudadana alternativa bellísima, que rompió el paradigma de cómo se hace campaña política en nuestro país, que mostró que otra política es posible. Es lo que nosotras queremos ofrecerle a la ciudadanía dominicana, otra forma de hacer política. Y ahora las elecciones de 2024 pues son una oportunidad para avanzar en ese sentido, para ofrecerle a la ciudadanía nuevas alternativas y para seguir construyendo este proyecto que nosotros lo visualizamos a inmediato, mediano y largo plazo, para dotarle a la ciudadanía dominicana de una herramienta política distinta, que funcione bajo otra lógica, que sea más democrática, que esté sustentada en ideas y que pueda ser una herramienta para construir una República Dominicana más inclusiva, más justa y donde podamos vivir mejor. Tú mencionas algo, y lo mencionó José Horacio en su momento, y lo ha mencionado Opción Democrática, en lo que tiene la recuperación de su personería jurídica, una política alternativa diferente. Yo no hace mucho le pregunté al secretario general de Opción Democrática, Franiel Henao, y te vuelvo a hacer a ti la pregunta. ¿Es, vamos a decir, sustentable hacer esa política, esa campaña alternativa como tú denominaste, tú trabajaste en ese proyecto de José Horacio, fuera de la circunscripción número 1? ¿Es sustentable llevar una campaña presidencial hacia todo el país de esa forma? ¿Se logra? Es una buena pregunta. Cuando estábamos armando la campaña de José Horacio en 2020, todo el mundo, y sobre todo las personas que conocen el sistema político dominicano, nos decían, mira, esa candidatura es imposible de ganar. Ustedes no tienen ningún chance. Qué bueno que se postule, él puede hacer un buen papel, pero no se pierdan, eso no se puede ganar. Y sin embargo ganamos, y no solo ganamos, fue el diputado más votado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Entonces, lo que es posible o imposible en el ámbito social y político depende de las voluntades que logramos reunir, depende de cuántas personas decidimos hacer lo posible. Y de nuevo, esa candidatura demostró que sí hay una ciudadanía que está buscando esa otra relación con la política, que está buscando reconstruir la confianza en el liderazgo político, la idea de que puede haber personas en política que estén trabajando por el bien común, con una agenda colectiva, no con una agenda personal, que creo que es parte del problema, que le hemos dejado la política a quienes van con una agenda personal, y la política debe irse con una agenda colectiva, de esa visión de sociedad que queremos. Entonces sí, nos decían que era imposible y los logramos, y efectivamente no es que no haya reto, hay reto, y lo que estamos haciendo es dificilísimo porque se trata de construir una nueva cultura política en un país donde lamentablemente la cultura dominante ha sido muy clientelar, porque la han construido los partidos tradicionales a lo largo de las últimas décadas, muy basada en dádivas, en ir a los sectores populares a ofrecer prebendas, a ofrecer regalos, a comprar directamente el voto, y eso distorsiona la democracia y distorsiona los intereses que deben defender esa clase política cuando llega al poder.
Entonces la idea es esa, sí, hacerlo posible. Si no lo es, pues lo vamos a hacer posible. Tú lo dijiste ahí. ¿Cómo se compite contra esa forma de hacer política tradicional, vamos a decirlo así? El clientelismo político, comprar el voto directo. O sea, por eso te hice la pregunta de cómo extrapolar eso de una circunscripción número 1 que quizás cumple con ciertas circunstancias que dio posible la forma en que ustedes hacen campaña hacia lo que es el país en general y todos los contextos que tiene la República Dominicana per se. ¿Qué ha llevado a crear ese sistema político? ¿Cómo se compite entonces contra eso? Bueno, se combate el clientelismo con la oferta de propuestas, que es lo que originalmente debe aglutinar a las personas en un partido político, en un proyecto político, propuestas y valores comunes que compartimos. Hubo una época que me interesó mucho el tema del clientelismo, precisamente para ver cómo lo íbamos a superar en República Dominicana, esa relación tóxica, si se quiere, que predomina entre la ciudadanía y la clase política. Y parte de lo que descubrí y parte de lo que me confirma la experiencia que hemos vivido en Opción Democrática es que la presentación de campañas basadas en propuestas es la herramienta principal para combatir el clientelismo, porque cuando a esa ciudadanía que está acostumbrada a que le compren el voto, de repente viene una alternativa que le dice, mira, yo no te voy a comprar el voto, pero mi compromiso es ir al Estado a reconstruir el sistema educativo dominicano para que aquí todas y todas podamos tener una educación de calidad. Y lo planteo hacer de esta manera. Mi propuesta es institucionalizar la independencia del Ministerio Público para que pueda combatir la corrupción y no dependa del presidente o la presidenta de turno. Mi propuesta es una protección radical del medio ambiente, porque estamos en una crisis ecológica que no aguanta más. Tienes una propuesta que es la misma que tiene el gobierno, pero que es la del Ministerio Público Independiente, pero cuando hablas de un Ministerio de Medio Ambiente radical, ¿a qué te refieres exactamente? Pero bueno, para concluir la idea, o sea, mi punto es que ¿cómo se compite? Se compite presentándole propuestas y demostrando que somos diferentes. ¿Y cómo lo demostramos? Sustentando nuestras ideas con hechos, que es la parte que no hacen los partidos que han sido gobierno. En Opción Democrática rendimos cuentas, transparentamos los recursos que recibimos y cómo los utilizamos. Fíjense el problema que hay con el financiamiento de las campañas y cómo lo ponen en evidencia el caso Calamar ahora, hablando del tema de la corrupción. Entonces, esas son cosas que nos hacen diferentes. Nosotros tenemos una propuesta de gobierno que la vamos a ir sustentando en este proceso de campaña que inicia. Vamos a hacer un proceso participativo para construir propuestas muy bien documentadas, pero sí tenemos una visión política de la República Dominicana que queremos. Eso abarca varios temas, abarca el tema ambiental, abarca el tema de derechos y la provisión de servicios públicos de calidad y abarca el tema de la institucionalidad democrática. Ahí entra lo del ministerio, un sistema de justicia independiente. Sí, y nosotros entendemos que, y se ha discutido en la sociedad dominicana, de hecho, creo que hay bastante consenso, que eso debe ser institucionalizado en la Constitución. Recordemos que a partir de la crisis electoral del 94 se avanzó un poco en la independencia de la justicia, creando la Escuela Nacional de Magistratura y creando el Consejo Nacional de la Magistratura, que por primera vez nombró a una Suprema Corte de Justicia que ha sido considerada la más independiente en ese entonces. Pero luego, en 2010, el gobierno encabezado por Leonel Fernández al modificar la Constitución, modificó la composición de ese Consejo Nacional de la Magistratura para darle control al partido de gobierno, que en ese entonces era el PLD. Entonces, eso fue un retroceso en materia de la independencia del Ministerio Público. Y por último, el nombramiento del procurador o procuradora, que ahora mismo depende de la presidencia. Entonces, el presidente o la presidenta puede nombrar a quien quiera, y eso no puede ser, porque es una persona que siempre va a estar sujeta a la voluntad de tener una persona en la presidencia que quiera o no nombrar una persona independiente. Entonces, ¿está a favor de que se modifique la Constitución? Sí, claro. ¿Para ese aspecto nada más o para otros aspectos? Bueno, yo creo que ya ahí sí habría que tener una discusión amplia como sociedad, porque si bien la Constitución es la Carta Magna y mientras está vigente creo que tenemos que respetarla y reconocerla, y creo que la Constitución actual tiene una serie de derechos fundamentales y protecciones que son importantes, nosotros como sociedad también tenemos que evaluar la legitimidad que han tenido los procesos de aprobación de constituciones que hemos tenido. Y creo que está pendiente, y es una deuda hacia la sociedad dominicana,
el proceso de aprobación de una constitución verdaderamente democrática y además avalada por un referéndum. Pero para llegar ahí primero tenemos que tener procesos electorales que sean justos y válidos y competitivos, porque de nada nos sirve someter un referéndum a una constitución si no hay una garantía, ¿verdad?, una regulación de esas campañas. Una de las debilidades democráticas más grandes que tiene la República Dominicana son las elecciones. A pesar de ser el pilar de la democracia, el sistema electoral es todavía muy débil y muy rígido y muy antidemocrático. En Opción Democrática lo hemos vivido. Hemos sido víctimas, hemos tenido que acudir a los tribunales y los tribunales, el Tribunal Constitucional ha tenido que declarar que efectivamente la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral violaron nuestro derecho a participar como ciudadanos, que es parte de los derechos democráticos que debemos tener, y por eso no pudimos estar como Opción Democrática en las elecciones de 2016. Por eso en 2020 nos vimos forzados a hacer una fusión con Alianza País, porque es un sistema que es poco abierto a nuevos actores y que además no regula de nuevo el dinero y no regula los procesos de campaña. En la mayoría de los países, los procesos de campaña se le pone tope al dinero que tú puedes invertir, se le pone tope a la cantidad de publicidad que tú puedes colocar. Tú no puedes llenar la ciudad de valla atento a que tú tienes el dinero para hacerlo, porque eso te genera una competencia desigual hacia las candidatas que no pueden. Pero tú sabes que eso funciona con el Congreso Nacional y ustedes no van a tener mayoría en el Congreso, entonces ¿cómo lo lograrías tú? Para eso estamos trabajando, para tener un buen bloque y ojalá que mayoría en el Congreso. Creo que las elecciones de 2024 serán una oportunidad en ese sentido, y creo que el trabajo que ha hecho José Horacio en el Congreso da una idea del potencial, de lo transformador que sería tener un bloque de muchos diputados y diputadas de Opción Democrática en el Congreso, y eso lo vamos a lograr en el 2024. ¿Y cómo se mejora todo eso que tú dijiste ahora? ¿Qué propuestas así puntuales tú me puedes decir ahora mismo que mira, para solucionar eso, yo creo que debemos hacer esto y esto? Del sistema electoral. Sí. La ley electoral y la ley de partidos. O sea, que la recién modificación que se le hizo... Mira, la ley electoral y la ley de partidos tenían 20 años discutiéndose en la sociedad dominicana, bueno, desde la crisis electoral del 94, que puso nuevamente en evidencia que era una necesidad regular las elecciones. Y se habían hecho múltiples discusiones, proceso de consenso, consulta con la sociedad civil, y habían unos borradores de esas leyes que hubiesen sido un gran avance. Sin embargo, se pasaron los partidos que tuvieron mayoría en los últimos 20 años sin aprobarla, y finalmente en 2018 y 2019 aprueban el PRM y el PLD, que en ese entonces tenían mayoría, unas leyes, una ley electoral y una ley de partido, que en vez de incorporar todo lo que se había consensuado, básicamente lo que hizo fue legitimar el sistema que teníamos. Estableció supuestos topes a las candidaturas, pero son unos topes millonarios que no vienen a hacer una diferencia. No establece sanciones claras y fuertes y definidas a la violación, porque muy bien, te pongo regla, pero no te pongo sanción si las incumple. Eso es una sugerencia. Entonces, creo que hubo una oportunidad perdida, y es uno de los compromisos también de Opción Democrática, avanzar para que tengamos una legislación que nos permita tener elecciones más justas y más competitivas. Tú decías que llevabas 10 años en esto de la política, pero no eres una persona conocida. Te diste a conocer cuando lanzaste tu candidatura recientemente, ahora presidencial. Pero ¿por qué aspirar ya a lo más grande, que es la presidencia, y no irte como José Horacio a una diputación o una senaduría del Distrito Nacional? ¿Por qué no, Yudelka? Yo creo que también parte del mensaje de esta candidatura es que la política es para todo el mundo. No hay que tener cierta edad, no hay que tener cierta trayectoria, o no hay que ser hombre para participar en la política. La política debe ser abierta, y yo creo que esta candidatura es también una invitación a toda esa gente que no se ve dentro de los esquemas de lo que es un político, ¿no? Y también a toda esa gente que en algún momento rechazó la política, porque esa fui yo también. Yo comencé, de hecho, en las movilizaciones sociales, a inicio de los años 2000, durante la crisis económica del gobierno de Hipólito. ¿Fuiste Marcha Verde? Fui, por supuesto, desde ese momento, 2003, hasta 2017-18 de Marcha Verde. Yo estuve involucrada en la gran mayoría de todas esas movilizaciones ciudadanas, en los haitises, en la movilización por la educación del 4%, en justicia fiscal, en las cadenas humanas contra la corrupción, y en múltiples otras iniciativas, en todas esas protestas de protección de áreas protegidas. O sea, fue un recorrido, y ese recorrido de movilización me llevó a la realización, que yo no la tenía en un principio, de que teníamos que entrarnos en la política, de que no podíamos seguir en las calles pidiéndole a una clase política que no tenía ningún compromiso con estos temas,
Entonces, que teníamos que ser las personas que teníamos esa vocación, esa sensibilidad, quienes diéramos el paso y entráramos a los lugares donde se toman las decisiones, a los ayuntamientos, a los congresos y a la presidencia. Pero ¿por qué el más alto? ¿Por qué el más alto? ¿Por qué no una diputación, una senaduría? ¿Por qué el más alto? ¿Por Bueno, qué a la presidencia? eso se le puede preguntar a cualquier persona que aspira a la presidencia. Por eso, Sí, pero bueno, tú estás aquí sentada hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que ponernos limitaciones? ¿Por qué tenemos que sentir que hay que hacer un camino predefinido? Creo que cada quien puede llevar su propia trayectoria. Y luego también las oportunidades y las coyunturas. En Opción Democrática nos planteamos que queríamos llevar una candidatura presidencial fresca, que queríamos darle una oportunidad, una alternativa a la ciudadanía dominicana. Para eso estamos en política. Y muchos compañeros y compañeras vieron en mí la posibilidad de jugar ese rol. Yo lo reflexioné mucho y mi conclusión fue esa. Sí, claro, muchos pero quizás no, vamos a darle. ¿Tú eres de las Águilas o del Licey? Ay, no me pregunté esto, Yudelka. ¿Y por qué no? No, porque cualquier posicionamiento que haga no va a tener... Pero dígalo. Luis es de las Mira. Águilas. Atención, país. En política usted tiene que definir si tomar bando. Ajá. Pero como eso es pelota, no es política, yo puedo mantenerlo en mi vida No, o privada. sea que tú... No. Tú no eres fiel. No, vamos a poner. Béisbol, Licey o Águila, o escogido. Porque Puede ser Yo hasta no las estrellas. soy- ¿Por qué tú me das uno y ya le cogí? Yo no soy muy fanática, lo valoro porque es parte de la cultura dominicana, pero no soy tan fanática, soy más... me gusta más practicar los deportes que seguirlos, si te soy honesta. He Ok. practicado de todo, pero no lo sigo tanto a los equipos. O sea que tú no eres de ninguno. O sea, tú no. Tengo unas simpatías. Pero dígalo, señora, porque Eso no pierde voto. No, con el Licey. ella anda de azul. Vamos a seguir, vamos a seguir. El equipo, ¿cómo que dice el spot de ellos? El spot de ellos, el equipo del que todos quieren ser. Exacto. Son Dime. fatales. Seguimos. Volviendo un chin a la política. Opción Democrática tenía esta propuesta de hacer unas primarias semi abiertas Sí. en conjunto con otros partidos del bloque progresista. Son dos preguntas en una. Ok. Primero, ¿en qué quedó eso? Yo sé que muchos de los otros partidos, solamente ustedes propusieron eso a la Junta y luego ninguno de Y los Patria para Todos también. Y Patria para Hicimos Todos, una ajá. solicitud conjunta. conjunto. Y segundo, ¿cuáles son esos partidos del bloque progresista? Yo me lo sé, pero yo sé que el que me vaya a ver esta entrevista no lo sabe. ¿Y de dónde surge esa idea? ¿Y Sí. por qué? ¿Qué se busca con eso? ¿Y en qué proceso está? Sí, nosotros, al igual que en 2020, que también lo propusimos, apostamos a ir a unas primarias en coalición, que nos permita a los partidos que queremos llevar candidaturas conjuntas, escoger esas candidaturas, en este caso la candidatura presidencial, de manera democrática, presentándole a la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas y que la propuesta que lograse más apoyo de la ciudadanía, que ganase democráticamente, pues todos nos comprometiésemos a apoyarlo, porque de eso se trata, ¿no? Pero lamentablemente, volviendo, o sea, el sistema electoral dominicano es muy rígido. En la mayoría de los países eso se hace y es parte de la dinámica de lograr coalición. La Junta interpretó que la ley no lo permitía. Eso es debatible, pero fue la interpretación que se hizo en 2020 y nos la hizo ahora también cuando le hicimos esa solicitud junto a Patria para Todos. Y bueno, entonces ahora estamos en proceso de replantearnos, seguimos en conversaciones. Esperamos lograr acuerdos para ir en conjunto, porque en Opción Democrática no tenemos vocación de soledad, queremos construir y estamos abiertos a apoyar candidatos comunes siempre y cuando sean candidaturas de personas que comparten nuestros ideales y nuestros valores. Hablando de ideales y valores, ¿a favor o en contra del aborto? Yo estoy a favor de la atención médica siempre. Yo creo que las personas merecemos tener atención médica cuando lo necesitamos y sobre todo en una situación de tanta vulnerabilidad como una mujer que se encuentra en una situación de embarazo que no tienes condiciones de llevar, ya sea por razones de salud o por razones personales. Entonces, mi compromiso y mi apuesta y lo que me parece humano es que esa persona en esa situación tenga acceso a atención médica. Y Yudelka, todas y todos conocemos mujeres que han vivido interrupción del embarazo, todos. Otra cosa es que no lo sepamos, porque 1 de cada 5 mujeres, algunas estadísticas dicen que incluso 1 de cada 4 vive un proceso de interrupción del embarazo, es parte de la vida normal de las mujeres. Como es un tema muy tabú, no se habla, yo le invito a las personas a que lo hablen con sus mujeres queridas y sobre todo en este tema siempre me gusta hablarle a las mujeres y a las mujeres jóvenes que se pueden encontrar en una situación de necesitar interrumpir un embarazo
que busquen apoyo, que hablen con mujeres que les quieren, que hablen con sus madres, sus hermanas, sus primas, sus tías, porque las mujeres no nos dejamos solas y que puedan tomar su decisión de manera segura y de manera acompañada. Tú dijiste algo, volviendo para atrás, que van a apoyar candidatos que vayan comunes a sus valores, que ustedes vayan a promover. Opción Democrática está pensando en ir acompañada a las elecciones. ¿Con quién? Si se puede decir aquí, y en qué niveles, si van a apoyar tu candidatura. Sí, porque mencioné que estamos en proceso de conversación, pero no dije los partidos. Son Patria para Todos, un partido de nuevo reconocimiento, el Frente Amplio y el partido Alianza País, que es nuestro aliado natural, con quien fuimos fusionados en 2020. Pero se separaron, ¿no? Hubo una separación porque había incompatibilidad de caracteres, por así llamarlo. Entonces se están volviendo otra vez a hablar, a tratar de ponerse de acuerdo. Sí, porque fue una separación amigable y siempre mantuvimos buenas relaciones. De hecho, la propuesta nuestra en 2020 era ir aliados, no fusionarnos. Pero producto de que no nos permitieron hacer esa alianza, pues decidimos fusionarnos. Pasadas las elecciones solicitamos la desfusión, la Junta la aprobó, recuperamos Opción Democrática y creo que ahora nos sentimos más cómodos, cada uno desde su partido, pero poder llegar a alianzas puntuales. Estamos en conversaciones para alianzas a nivel municipal, a nivel congresual y a nivel presidencial. Habíamos propuesto la primaria, ya eso no es posible, entonces ahí tenemos que reevaluar si habría la posibilidad de hacer una consulta entre nosotras y nosotros o si simplemente cada quien llevaría su candidatura presidencial. Ahí veremos. Está democrática ella. Virginia, ¿tú estás a favor o en contra del matrimonio igualitario? Yo estoy a favor de garantizar derechos. Y yo creo que las personas de la diversidad sexual en República Dominicana ahora mismo enfrentan discriminación, es una realidad. Y todas las personas, el matrimonio es una decisión muy íntima. Entonces, siempre y cuando sea entre adultos y de manera consentida, yo no creo que el Estado tiene que decidir por ti, con quién tú puedes o no tomar esa decisión de un compañero o una compañera de vida, por un lado. Y por otro lado, tenemos personas que son compañeros de vida, pero que no están pudiendo tener acceso a los derechos que tienen las parejas heterosexuales. No pueden inscribir a sus compañeros en la seguridad social, no pueden compartir bienes, no heredan en caso de que uno de los dos fallezca. Cuando se encuentran en una situación médica en la que tú tienes que tomar decisiones, no se les reconoce como el compañero o la compañera de vida a quien les corresponde tomar esas decisiones. Entonces eso coloca a esas personas en una situación de desprotección y de discriminación. Entonces yo apuesto a que tenemos que actualizar los marcos legales para que esas personas tengan protección y que es válido que haya una discusión en la sociedad en torno a esto, si el término que queremos usar es matrimonio igualitario o queremos usar otro concepto, pero de que esos derechos deben estar garantizados, sí. Pero ya Opción Democrática tiene una representación en el Congreso Nacional, ¿por qué no ha dado ese paso? Bueno, nuestro diputado defendió la ley de igualdad, por ejemplo, que entiendo que sería un paso de avance en ese sentido. Pero es válido, entiendo que hay muchísimos otros temas donde nos falta avanzar, son muchos temas, el tiempo no da, tenemos un solo diputado, pero vamos a tomar esa sugerencia y ojalá que el bloque que logremos en el 2024 pueda proponer avances en ese sentido. Entonces, tú mencionaste ahorita una de tus respuestas, que no obligado tienen que ser para hombres. Ahora mismo, ¿cuál es el rol de la mujer en la política? Tú vas a aspirar a una presidencia de la República. Mucha gente se va a encontrar, aunque ya hemos tenido ya cuatro periodos consecutivos con una vicepresidenta. Todavía no hemos tenido una presidenta, pero ya han existido aspiraciones e incluso candidaturas. Ahora mismo, ¿cuál es la posición desde tu perspectiva, según tu experiencia, también cómo tú ves ahora mismo el sistema político nacional, el rol que está jugando la mujer en la política, que desde la percepción de afuera cada vez más se van inmiscuyendo en el mundo político de la República Dominicana? Mira, el ámbito político es una de las áreas donde todavía hay mayor desigualdad entre hombres y mujeres en la República Dominicana. Lo dicen los informes, lo dicen las estadísticas. Las mujeres somos la mitad de la población, pero no llegamos al 30% del Congreso ni al 30% de las regidurías. Y somos el 88% de las alcaldías están encabezadas por hombres. Y en el gabinete del gobierno, pues ni se diga, apenas 2 ministras.
Entonces, eso es antidemocrático, porque al final estamos hablando de los lugares donde se toman las decisiones que nos van a afectar a toda la sociedad, incluyendo las mujeres. Entonces, a mí me parece importantísimo que en la República Dominicana avancemos hacia que más mujeres puedan entrar en política, puedan participar en política. Es parte de lo que me motivó a asumir esta candidatura que tú me preguntabas, Yudelka, mostrarle a las mujeres y a las niñas que están creciendo, que puedan soñar con ser presidentas, que puedan ver que las mujeres también tenemos un espacio en política. Hay muchas barreras invisibles e invisibles. A las mujeres se nos sigue exigiendo muchísimo más tiempo e inversión, por ejemplo, en imagen que a los hombres, porque no nos tratan igual cuando la prensa, ¿no? La gente, son otros los estándares. Las mujeres seguimos teniendo menos tiempo para poder dedicar a política porque hacemos 3 veces más trabajo doméstico y de cuidado que los hombres por la carga cultural de que a las mujeres les toca la responsabilidad del hogar. Y las mujeres también tenemos menos acceso a recursos, a financiamiento, a dinero. Y entonces en esta política en que no se regula el dinero, eso es una desventaja para las mujeres, para las personas jóvenes. Entonces sí, mi apuesta es que podamos entrar más mujeres, que podamos superar esas barreras, que podamos apoyarnos unas a otras. Y creo también que espero aportar en ese sentido con esta candidatura. Pero no hay muchas mujeres en política porque no se han adentrado per se o porque existen demasiadas barreras que las mujeres, por ejemplo, desde fuera dicen, no, pero ¿para qué? Si lo que yo voy a coger lucha para allá adentro. Un poco las dos cosas, las barreras están, eso desmotiva, pero también hay muchas mujeres que están en política, que hacen trabajo política y hacen trabajo en política, pero también enfrentan otra barrera que es que las cúpulas de la gran mayoría de partidos están dominadas por hombres y tienden a favorecer candidaturas de hombres. Eso es así. Opción Democrática es la excepción. Opción Democrática es el primer partido de la República Dominicana que es completamente paritario. ¿Qué significa eso? Y está en los estatutos. Nosotros diseñamos unos estatutos en los cuales se escoge la dirección política, la dirección nacional, las direcciones territoriales de manera paritaria. La mitad de los cargos se escogen hombres, la mitad de los cargos se escogen mujeres. Y normalmente son impares, entonces la última persona, pues la más votada de cualquiera de los dos. Pero estamos innovando en ese sentido en la política dominicana. ¿Cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido República Dominicana? El que tendremos, o la que tendremos, con la Opción Democrática. Está muy democrática. En pasado, mójate. Necesitamos una candidata, una presidenta que hable de frente y claro, dilo. Está muy democrática ella de ahorita. Sí. Yo probablemente rescataría el gobierno de Juan Bosch de 1962. La Constitución que aprobó, los avances en derechos que logró en ese momento, la democratización que significó. Sí, creo que lo sacaría él. ¿Tiene sentido que República Dominicana forme parte del Parlacén y tenga diputados en el Parlacén? Mucha gente dice que eso no sirve para nada. La gente, no mira a nosotros. Sí, no, a mí me parece positivo el hecho de tener ese espacio de articulación regional, pero también me parece que tenemos que revisar qué tanto se le ha sacado al potencial que tienen, por un lado, y qué tanto se utilizan simplemente como puestos de botella. Hay que decirlo. Entonces, esa discusión hay que tenerla. Virginia, tú eres una candidata, ya vamos a decirlo así, presidencial, por lo que hablar de temas actuales como que es casi imposible no hacerlo. Hay un tema que está ahora mismo en la palestra, que es, vamos a decir, la situación que se está viviendo en la Cámara de Cuentas. ¿Se debe llevar o no al pleno de la Cámara de Cuentas a un juicio político? Yo creo que lo interesante de ese debate es que en el país se esté hablando de juicio político, porque ese es un instrumento democrático que prácticamente nunca ha sido utilizado. Nosotros solemos tener congresos que son gomígrafos, porque los domina generalmente el partido de gobierno. La excepción fue precisamente luego de los cambios del 94, entre el 96 y el 2010, cuando las elecciones congresuales se hacían separadas de las presidenciales. Eso fue un avance democrático, porque cuando tú tienes elecciones separadas, le da más trabajo al partido de gobierno controlar el Congreso. De hecho, la razón por la que se unificó en 2010 fue porque le convenía al PLD. Se dijo el argumento de que nos pasábamos todo el tiempo en campaña, pero la solución a eso es regular la campaña, no volver a unificar las elecciones. Por lo menos esa es mi visión personal. Entonces, sí, por primera vez tenemos por lo menos la discusión de si el Congreso debe hacer juicio político y llamar
¿verdad? A observación y fiscalizar, vigilar el trabajo que hacen las y los funcionarios públicos. En ese sentido, a mí me parece positivo que se tenga esa discusión. Está muy democrático, te voy a ayudar, porque tú dijiste algo que va con la siguiente pregunta. Eso es un halago, que tú me digas muy democrática, porque eso es lo que yo soy. El asunto, tú dijiste algo ahí, que mira, ni siquiera lo tenía. El separar las elecciones, se debe de separar. Virginia, sí. Hay que separar las elecciones, las congresuales, por lo menos con esa distancia de 2 años otra vez, volver a separarlas o dejarlas como están. A ver, esa discusión se tendrá que tener el día que se modifique la Constitución y se haga un nuevo diseño del sistema político dominicano, que ese día llegará para democratizarlo y fortalecerlo. Yo personalmente pienso que el ejercicio democrático que hubo en esos años en que las elecciones estaban separadas permitía a la ciudadanía apoyar o castigar la gestión que tuviese el gobierno, porque el gobierno era electo y en 2 años venían las municipales y era un momento para la ciudadanía decir si lo está haciendo bien y le apoyo y favorezco un congreso del mismo partido, o lo está haciendo mal y favorezco un congreso que le haga contrapeso. Y eso pasó en esa época. Cuando tú unificas la elección y tú eliges todos juntos, se da un arrastre de manera natural. Y eso hace que quien gana la presidencia normalmente también controla el Congreso. Y ahí viene el tema de esa separación de poderes. El Congreso debe hacer de contrapeso al Ejecutivo, debe vigilar y fiscalizar lo que hace el Ejecutivo. Cuando el Congreso está dominado por el mismo partido que está en el Ejecutivo, eso es más difícil que pase. Entonces, ¿se deben de separación? Yo pienso que sería positivo que se separen, sí, pero también no en el sistema que tenemos, sino un sistema en el que regulemos mucho mejor las campañas, para que no nos pasemos el final todo el tiempo en campaña, sino en los plazos establecidos. Si fuese así, yo estuviese de acuerdo. Hablando de Congreso, ¿un Congreso bicameral o unilateral? Una de las propuestas de campaña de José Horacio fue el Congreso unicameral, que se eliminase el Senado. Y yo estoy de acuerdo en que hay que repensar el sistema que tenemos. Una opción es hacerlo unicameral, como lo tienen la mayoría de países de Centroamérica. Y en todo caso, si se decide mantener una doble cámara, que tiene ciertas ventajas, también hace un poquito de contrapeso entre las 2 cámaras, pero habría que escogerse el Senado de otra manera. ¿Por qué? Porque la manera en que se escoge el Senado ahora mismo, de nuevo, es muy antidemocrática. Ha pasado múltiples veces que un partido que saca el 50% de los votos a nivel nacional apenas tiene 1 o no tiene senadores. Entonces eso no es representativo por la manera en que se escoge, porque solo se escoge un senador por cada provincia. Entonces, si aunque sea con 51% tú ganas en toda la provincia, pues tú terminas teniendo todos los senadores, a pesar de que tú tienes una fuerza política que haya tenido un 40 o un 50% de los votos. Entonces, eso hay que repensarlo, me parece que no es democrático y de nuevo tocará el día que hagamos una nueva constitución. Ese de José Horacio decía unicameral. Unicameral. Pero Virginia, como candidata, ¿qué aspiras? ¿Qué tú piensas tú? Yo estoy abierta a discutirlo. O sea, eso es lo que digo. Llegará una coyuntura en que tendremos que repensar todos estos diseños y la sociedad deberá tener una discusión profunda. Yo en un principio me simpatizo con la idea de un Congreso unicameral, pero también entiendo que hay ciertas ventajas de tenerlo bicameral y por eso estoy abierta a una discusión. Pero definitivamente hay que repensar lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, otra cosa, tener un aspirante presidencial y no preguntarle sobre la crisis migratoria o todas las situaciones dimes y diretes que hay con relación a una solución dominicana a la crisis haitiana y todo lo que se ha comentado, tanto del Frente Internacional como del Frente Local. Virginia, ¿qué piensa de la crisis que vive el vecino país? ¿Qué papel entiende que debe de jugar República Dominicana? ¿Qué debe de hacer o si debe de seguir apostando a que haya una solución internacional o República Dominicana debe de hacer algo más directo y concreto para solucionar eso? Mira, Javier, nosotros vivimos en un mundo en el que vienen cambios muy grandes en los próximos años y los flujos de migraciones se van a intensificar. Lo que nosotros tenemos que trabajar es para ser un país que no seamos víctimas de que tengamos que irnos masivamente de este país y que ese exilio dominicano que ha habido en las últimas décadas se intensifique. Nosotros tenemos que trabajar para ser un país donde podamos vivir. Y hemos vivido ya ciertos flujos de crisis que generan flujo migratorio en el caso de Venezuela, en el caso de Haití. Entonces, República Dominicana tiene que asumir una posición responsable y coherente en el tema migratorio. Y eso pasa por definir cuántas personas nosotros estamos en capacidad de asumir como país, como nación.
como lo hacen los países que planifican su política migratoria, que en República Dominicana no hemos tenido planificación. Lo que se ha tenido, la política migratoria ha sido no tener política. Entonces, eso hay que definirlo, hay que calcular según nuestra economía, según las necesidades que tenemos, según las capacidades que tenemos, cuál es el flujo de migrantes que podemos recibir y luego implementar los mecanismos para que eso sea efectivamente. Y eso implica poner un control fundamental en la frontera. Y luego poner ese control, pero luego realizar los procesos migratorios que hay que hacer de deportaciones de manera humana, sin necesidad de atropellar, sin necesidad de someter a las personas a situaciones inhumanas, de crueldad, como se está haciendo, producto del mismo desorden migratorio y de las mafias que hay, porque no se controla la frontera porque hay muchas mafias en torno al tráfico de personas. Eso hay que asumirlo, eso hay que regularlo. ¿Un control sería el muro? ¿Estás de acuerdo con el muro? ¿Tú sabes cuál muro yo creo? Es un muro ético. En el muro de la institucionalidad. Ese es el verdadero muro, Yudelka. Un muro físico no te garantiza nada, está demostrado. Si tú puedes tener el muro, pero si quien controla la entrada te está cobrando por entrar y salir, está haciendo negocio con eso, no hiciste nada, fue un despilfarro de dinero. Y además hay que decir que el muro que se está construyendo ha hecho un desastre ecológico en partes de la frontera. Entonces, no, con ese muro yo no estoy de acuerdo. Con un muro ético institucional sí, que sanee a las instituciones del ejército, de la aduana, que controlan la frontera y que cree una institucionalidad que, como digo, permita un manejo responsable y organizado de los procesos migratorios. ¿Tú entiendes que sí, que hay racismo en República Dominicana? Creo que hay racismo en todos los países del mundo. Siempre, lamentablemente, quizá en el nivel de desarrollo de la humanidad que estamos, va a haber racismo. El rol del Estado es establecer consecuencias y establecer campañas de concientización y de prevención para disminuir ese racismo y para educar en que todas las personas tenemos la misma dignidad, los mismos derechos y merecemos ser tratadas de manera justa. Has hablado de 2 puntos de acuerdo a la modificación de la Constitución, primero para el Ministerio de Justicia, por así decirlo, y también en la parte de las elecciones. ¿Qué otra cosa tú crees que se debería meter o implementar en la modificación de una posible constitución o la modificación? Yo creo que hay veces que lo importante es el proceso, cómo se hacen las cosas, y yo creo que esa es una discusión, insisto, democrática que la sociedad tiene que tener. Es en el debate, en la participación, en el diálogo, en el que surgen las mejores ideas, las mejores soluciones. Entonces, al final no se trata de lo que yo piense, se trata de facilitar ese proceso de diálogo para que las y los dominicanos podamos ponernos de acuerdo en el tipo de República Dominicana que queremos. Sí, pero recuerda que como candidato yo y futuro votante, necesito saber qué tú piensas para saber si tú vas de acuerdo a lo que yo quiero. Claro, Exacto. Perfecto. Y ahí ya yo te he compartido algunas de las visiones que tengo. Ajá. Otros temas fundamentales que no sé si sería tanto a nivel de constitución, a nivel legal o a nivel de ejecución, en la propuesta de candidatura que nosotros tenemos es el tema de los derechos y eso pasa por el tema de educación. Yo creo que nosotros como República Dominicana tenemos que revolucionar el sistema educativo. Eso ha sido una prioridad para la sociedad dominicana que se ha movilizado masivamente, se movilizó durante 2 años en el movimiento 4% por una educación de calidad y 10 años después la clase política no ha sido capaz de traducir el aumento de recursos que se logró en aumento de la calidad. Pienso también que hay que repensar el sistema de salud. Sí, por ejemplo, la Constitución dice que la salud y la educación son un derecho, pero los sistemas que tenemos, ya sea legal o ya sea la ejecutoria, no lo garantiza como derecho, lo tienen como una mercancía. Y eso no puede ser, la salud no puede depender de qué seguro tú puedes pagar o de cuántos ingresos tú tienes, tiene que ser un derecho. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a rehacer el sistema de salud? ¿Cómo vamos a rehacer el sistema de pensiones o mal llamado sistema de pensiones? Porque lo que tenemos ni siquiera cumple con los requisitos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo para ser considerado seguridad social. No tenemos sistema de seguridad social. Entonces, ese sistema de AFP y de ARS tenemos que repensarlo. ¿Cómo lo podemos diseñar para que funcione en beneficio de las personas? El tema de la seguridad ciudadana, que todos los gobiernos nos han ofrecido un enfoque punitivo, pensando en cómo puedo castigar más, cómo puedo poner sanciones más fuertes, y ahí puede haber espacio para eso, pero eso no va a solucionar el problema. Nosotros tenemos que tener un enfoque preventivo. ¿Cómo vamos a ofrecerle oportunidades de educación, de arte, de cultura, de ciencia, de deporte a esa juventud de los barrios menos privilegiados de nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a llevar
oportunidades de desarrollo a los diferentes sectores de la ciudad y rurales de nuestro país. Entonces, ese enfoque preventivo de crear una sociedad más inclusiva, menos violenta, cómo vamos a disminuir los altísimos niveles de violencia que hay a lo interno de los hogares, que luego influye también en que haya violencia de delincuencia común, porque por lo general las personas que se crían viendo la violencia como una forma válida de relacionarse con los demás, pues luego ejercen violencia. Y eso tenemos que cambiarlo, y eso pasa por mejorar las condiciones de la familia dominicana, mejorando los salarios, por ejemplo, para que las familias puedan tener mejores ingresos, mejorando el acceso a educación, y implementando la educación preventiva, la educación científica, para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan identificar el abuso, identificar el acoso. Tenemos una epidemia de abuso y de acoso aquí, y nuestras niñas y niñas no tienen las herramientas ni siquiera para identificarlo y luego para saber qué hacer frente a esas situaciones. Eso tenemos que cambiarlo para que puedan protegerse de un embarazo no deseado, por ejemplo. Recientemente veía una noticia que decía que aproximadamente la mitad de las mujeres dominicanas no tenemos acceso a anticonceptivos. Entonces, esos son el tipo, ahí entra el tema de salud y entra el tema también de violencia. Esos son el tipo de cosas que para nosotros desde Opción Democrática son fundamentales, porque se trata de garantizar derechos, de mejorar la calidad de vida de las personas en nuestro país, y son prioridad para nosotros en una propuesta de gobierno. Esa propuesta la estaremos, como decía, vamos a iniciar un proceso de creación de núcleos temáticos con personas expertas de cada área que puedan aterrizar esto, ¿no? Porque nosotros tenemos la visión, luego vamos a discutir cómo se logra, cuáles son esas propuestas, pero por ahí va la cosa. Hablando de propuestas, ¿tú estás de acuerdo con que el presidente Luis Abinader se reelija? ¿O qué piensas de la figura de la reelección consecutiva como tal? Para ayudarte. Sí, yo creo que el problema no es tanto, yo sí me parece que la reelección consecutiva y nunca más me parece un modelo válido, sí, yo lo apoyo. Creo que el problema ha estado precisamente en el cambio de reglas constante para favorecer a presidentes de turno, y eso por supuesto pues ahí hay un problema. Pero si mantenemos el esquema que tenemos actualmente, a mí me parece bien. ¿Con cuántos puntos tú crees que se va a consolidar Opción Democrática en las elecciones del 2024? Ahí va. Expectativas realistas. Algo que esa cantidad, nosotros creemos que vamos a terminar colocados de esta forma. Bueno, cuando en junio yo te pregunte cómo está Opción Democrática, en junio del 2024, ¿cómo está Opción Democrática? Nosotros, vamos a explicarle a la ciudadanía. La ley electoral divide a los partidos en mayoritarios y minoritarios. Y si tú sacas más de un 5%, te toca el viaje de los recursos, porque tú eres un partido mayoritario. Demasiados recursos, de hecho, no deberían ser tantos. Pero esa es la categorización que hace la ley actual. Nuestra apuesta en Opción Democrática es convertirnos en el próximo partido mayoritario de la República Dominicana. Oh. Yo le pregunté. Está bien. Ni siquiera el primero de los minoritarios, el mayoritario de uno. O sea, el próximo partido mayoritario. ¿Y cómo se logra ese salto? Trabajando mucho, difundiendo el mensaje, así como estamos ahora, haciendo mucho trabajo territorial. También tendremos candidaturas fabulosas a nivel de alcaldías del Congreso que estarán en cada uno de su territorio trabajando, reuniéndose con la gente, difundiendo el mensaje en las redes sociales. ¿Cuántos candidatos hasta ahora tienen ustedes? Estamos en proceso de conformación de las boletas electorales. Abrimos un registro para integrantes que deseen aspirar. Ahí hay decenas de personas que se han inscrito. Estamos también en conversaciones con personas de la sociedad civil que quizás no son de partido, pero tienen perfiles que comparten nuestra visión, y le estamos animando, invitando, abriéndole las puertas a que también participen en este proceso. Pero no tienes un número exacto, así no, tenemos 60, 20, 100, 200. No tengo un número, pero próximamente lo tendremos porque estamos trabajando en eso. Entonces, ¿cómo ustedes dicen, mira, tú quieres estar en este partido, tú quieres ser candidato, pero tú no puedes porque tú tienes esta situación? O sea, ¿ustedes hacen esa discriminación o todo el una depuración? Bueno, hay que cumplir con los principios del partido que están disponibles en nuestra página web od.org.do. Ustedes pueden consultarlo, ahí está clarísimo en qué creemos, qué defendemos, cuáles son nuestros valores. Y hay que, para hacerse integrante del partido, pues hay que participar por un proceso de inducción donde explicamos cómo trabajamos, cómo hacemos esa buena política que hacemos desde Opción Democrática, cómo está compuesto el partido, etcétera. Y estamos todo el tiempo recibiendo nuevos integrantes. En nuestras redes sociales hay un formulario de contacto que pueden llenar si les interesa, si tienen aspiraciones políticas, ojalá que sí, mucha gente joven, mucha gente buena
seria, trabajadora, las necesitamos en política, acérquense, las puertas están abiertas. Para ir cerrando, ¿quién es Virginia Antares y por qué Yudelka Domínguez, Javier Flores o quien vaya a ver esta entrevista debe votar por ella? Soy una mujer dominicana que por mucho tiempo me movilicé por defender las mejores causas de este país y que finalmente entendí que había que entrar en política. Lo hice en búsqueda de nuevos espacios que estuviesen acorde con mis valores, con mi pensar. Vengo de una familia que ha luchado por la democracia dominicana, es una herencia que cargo conmigo y apuesto y creo firmemente, estoy convencida de que la República Dominicana tenemos la capacidad de construir una mejor sociedad, de construir un Estado que funcione, que nos garantice servicios públicos de calidad, que podamos tener mejores ingresos, que podamos tener una protección ambiental real y creo que tenemos la capacidad de hacerlo como sociedad. Creo que hay ejemplos que funcionan. Algo de lo que yo siempre menciono es la importancia de rescatar todos esos casos que ahora son la excepción, pero que están ahí, de escuelas públicas que funcionan muy bien, de liceos que son un ejemplo, de hospitales que funcionan muy bien, que son la excepción. ¿Cómo vamos a convertir esos casos en las reglas para que podamos tener mejor calidad de vida y podamos vivir en un país donde queramos vivir, donde no tengamos que soñar, la juventud no tenga que soñar con irse, sino que pueda soñar con quedarse aquí? Y esa es mi visión. Para mí esto es un poco una vocación de vida, si se quiere, y como lo he hecho, seguiré trabajando donde sea que esté para construir esa mejor República Dominicana. ¿Ya tienen seleccionado al vice o no? No, eso todavía está lejos. ¿Será hombre o mujer? Tendremos, buena pregunta, vamos a ver, tendremos que pensarlo. En parte dependerá de los posibles acuerdos o alianzas que hagamos con otros partidos. Pero vamos a ver. Quédense en sintonía. Cabe Yudelka en la boleta. Claro que sí. No, Se lo alcanza para la presidencia. A ver, Yudelka, si te animas. Un brinco. Entonces, ¿Cuándo sería? ¿Ustedes tienen un plazo ya para definir hasta aquí llegamos con las alianzas o cuándo sería? Son los plazos que establece la Junta. Okay. A finales de octubre entiendo que hay que tener las candidaturas definidas, por lo menos para las municipales. Creo que ya para la congresual y la presidencial el plazo sigue un poco más, pero no estoy segura. Pero hay que revisar esos plazos. Si se van no a la paridad, porque la paridad de género no es paridad de género aquí. Si se van a lo que estabas diciendo, las ideologías de ustedes, tienen que ser hombres. ¿Podría ser Guillermo Moreno? Vamos a ver. ¿Tú crees que Guillermo Moreno deje sus aspiraciones presidenciales para ser el vice de Virginia Antares? Dime. Yo apostaba a que fuésemos me hubiese encantado competir tanto con Guillermo Moreno como con María Teresa Cabrera, que es una excelente candidata también. Competir en unas primarias abiertas y apoyar con muchísimo gusto a quien sea que logre mayor apoyo. Está democrática. Vamos a la democrática, está aérea. Es que esta pregunta habría que hacérsela a Guillermo. Yo lo respeto muchísimo, creo que es un referente político de una persona que ha mantenido una trayectoria honesta y por lo tanto estamos en conversaciones para lograr alianzas. Ya que cómo se concretizará esa alianza, pues habrá que verlo. Ya que estamos ahí y ya vamos a meternos, ya que estamos ahí, ¿verdad? El asunto, muchas personas pensó que cuando Acción Democrática recupera su personalidad jurídica, era por default que la gente asumió que Minú Tavares iba a ser la candidata presidencial de ese partido. ¿Cómo se logra ese diálogo? ¿Fue todo bien? ¿No hubo nada? Qué bueno que tú mencionas eso, Javier, porque a mí siempre me gusta reconocer el liderazgo tan atípico, tan genuino, tan plural que ha tenido Minú Tavares Mirabal, tan poco común en la política dominicana. Ha sido una persona que ha abierto caminos para las generaciones más jóvenes que hemos militado con ella, y es un liderazgo, ella es genuinamente democrática. De hecho, cuando discutimos los estatutos, cuando recuperamos el partido, hicimos un proceso de revisión y actualización de los estatutos, y parte de lo que se discutió ahí es, primero, que la persona que ocupa la presidencia del partido no puede reelegirse. Entonces, ella ganó la presidencia en la convención pasada, en un periodo transitorio de 2 años. Después de las elecciones vendrá una nueva elección. Y ella lo asumió bajo ese compromiso. Igual en los estatutos también pusimos que quien asumía la presidencia del partido no podía asumir la candidatura presidencial, porque creemos en partidos que sean plurales, que no concentren ese liderazgo en esos partidos caudillistas de los que queremos distanciarnos. Entonces, Minú aspiró a la presidencia del partido en esa convención que hicimos en octubre del año pasado,
bajo esos estatutos, era natural que ella no tenía esas aspiraciones. ¿Se descarta totalmente una alianza, por ejemplo, municipal con partidos mayoritarios? No se descarta totalmente, no es nuestra primera apuesta, pero hay lugares donde puede haber buenas candidatas o candidatos que comparten nuestra visión y nuestros valores, y si vemos que eso es lo que más conviene en ese territorio en un momento dado, pues estaríamos abiertos a conversarlo. No hay ninguna puerta cerrada, dice ella. No hay ninguna puerta cerrada. No, con la línea de nuestros valores y principios. Eso es lo único. Okay. Claro, eso es lo más importante al final. Virginia, periodista, ¿no? ¡Sí! Tenemos toda esta hora hablando y no habíamos dicho que yo soy de formación periodista y que pasó por y que trabajé aquí. Este es mi antiguo segundo hogar. Sí, estuve aquí los 7 días de la semana casi trabajando durante una época. Fue mi primer trabajo luego que salí de la universidad, fue una experiencia lindísima, me ayudó muchísimo a aprender más de la República Dominicana porque me tocó hacer muchas investigaciones y reportajes sobre temas ecológicos, temas sociales, temas ciudadanos, temas políticos. Trabajé con esa gran periodista que es María Isabel Soldevila, que dirigió en ese momento ese suplemento, se llamaba Lecturas de Domingo, y que era directora de la carrera en la Madre y Maestra, donde yo estudié. Y fue quien me trajo acá. Luego hice una maestría en políticas de desarrollo y medio ambiente y ya me fui más por la parte política. Me debes una pregunta, una respuesta. Decías ley radical, algo así, radical del medio ambiente. O protección radical. Protección radical. Explícale a la gente qué quieres decir con protección radical. Totalmente. Porque se podría interpretar que si hay una mina que necesita una explotación que no es ilegal, ya eso no va porque es radical. Entonces, ¿qué quieres decir? Bueno, válido. Me refiero a proteger los ecosistemas, las pocas áreas protegidas que nos quedan en la República Dominicana. Recordemos que la República Dominicana es uno de los 10 países que está siendo más afectado por el cambio climático y esto se va a intensificar. Las inundaciones, las sequías, los huracanes se van a intensificar y la única barrera que tenemos contra eso son los ecosistemas. Son los bosques, son los manglares, proteger las cuencas de los ríos que nos garanticen el agua a futuro aquí. Entonces, yo lo digo así porque durante los últimos 20 años he participado en movilizaciones por intentos de apropiarse y de destruir áreas protegidas y eso sigue hoy. Lo hemos visto, ahí está lo que pasó en Montecristi, está lo que estaba pasando en Pedernales, que hubo un intento de entrar dentro del fideicomiso partes que eran áreas protegidas. Nuestro diputado José Horacio lo denunció. Gracias a eso se sacó, pero en cada ocasión el Parque del Este, o sea, permanentemente vemos intentos de destruir nuestras áreas protegidas y esas son la única garantía que tenemos de poder sortear esos efectos del cambio climático. Y luego un tema que no mencioné, pero también forma parte de nuestra propuesta, que es la transición del modelo productivo, sobre todo el modelo agropecuario, a modelos agroecológicos, que puedan consumir menos agua, que sean más resistentes a esos extremos, que protegen la biodiversidad, que no tienen tantos tóxicos, que no utilizan esos químicos y fertilizantes que luego terminan en el mar y provocan esas floraciones de sargazo. Nosotros tenemos como República Dominicana que cambiar esa relación que tenemos con el medio ambiente y pasa por esa protección ambiental, pasa por la transición en la producción y pasa también por el cambio en la matriz energética. Tenemos que transicionar de esta dependencia que tenemos de combustibles fósiles, que no solo es un problema contaminante, sino que además nos hace dependientes de un suministro global que en el mundo en que vivimos ya hemos visto puede colapsar. Y eso paralizaría la economía dominicana. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para en 10 y 15 años transicionar a fuentes renovables que nos darán más soberanía económica y energética, pero que además nos ayudarán a cambiar esta relación, a tener una relación más sana y de mayor protección con el medio ambiente. Ya para irnos casi, y casi se me quedaba. ¿Está a favor, Virginia Antara, de la obligación de los debates presidenciales o en todos los niveles de debate? Sí, totalmente. De hecho, en Opción Democrática vamos a someter una propuesta de ley para que los debates presidenciales sean obligatorios. Y quiero tomarle la palabra al actual presidente Luis Abinader, que dijo justo ayer en un programa de radio que él apoya los debates. Así que yo estaré encantadísima si esta candidatura se formaliza y llega, ¿verdad?, en el momento adecuado a participar en debate para que dialoguemos de ideas, para que dialoguemos cómo vamos a construir esa República Dominicana, cuál es la República Dominicana que soñamos y cuál es nuestro compromiso con la ciudadanía dominicana. Entonces, yo ya acercando, una hora casi tenemos aquí, ya acercándonos al final, yo quiero que Virginia haga un compromiso con Yudelka, no conmigo, con Yudelka y con la gente que nos está viendo. En junio del 2024 yo quiero que Virginia vuelva y se siente en esa mesa
a discutir qué fue lo que pasó con la Acción Democrática, sea bueno, sea malo, lo que sea. En junio de 2024, o sea, después de las elecciones. Claro. Compromiso hecho. Lo que se queda grabado. Está grabado. Nos vemos en junio. Ojalá que nos veamos antes. No, claro. Ahora comienza esta Aparte de- campaña. aparte de-